Hoy quiero titularle a este pensamiento, a esta reflexión, el cristiano que persevera hasta el final. No sé si te interesa saber quién es el cristiano que va a perseverar hasta el final. ¿Cuál es la característica? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que hacer para ser de los cristianos que perseveran hasta el final? Si yo les digo, vamos a hablar de los cristianos que perseveran hasta el final, como el perfil de ese cristiano, ¿verdad? ¿Qué les estoy diciendo al mismo tiempo? Que habrá cristianos que no van a perseverar hasta el final, o que no están perseverando hasta el final. Yo no sé de cuál de esos quiere ser usted. Dice el Señor, el domingo, no el pasado, el antepasado, que me tocó compartir, ¿verdad? Estuvimos hablando del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, del 10 al 13, y en ese pasaje estábamos diciendo que va a haber guerras, rumores de guerra, ¿se acuerdan? De esos últimos tiempos. Pero nos enfatizamos en esa parte que dice, y en esos días, los últimos tiempos, muchos tropezarán. ¿Se acuerdan? Muchos tropezarán. ¿Qué quiere decir tropezarán? ¿A qué se refiere? ¿Pero qué es tropezar? Caerse. Y no está hablando y que se levantan, tropezarán. Está hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos con la iglesia. Porque no estamos hablando aquí de los no cristianos. Los no cristianos están caídos, están derrotados y no se van a levantar a menos de que se conviertan al Señor. Estamos hablando de la vida de la iglesia, de los cristianos militantes. Dice, en aquellos últimos días muchos tropezarán. Y no dice más de estos, como que tropezarán y ya se quedaron allí tropezados y caídos. La vida de la iglesia. ¿Ven? Y luego están otros que dice, en aquellos días también se levantarán falsos maestros y falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Qué le dice esto a usted? Engañarán a muchos, ¿qué quiere decir? Que van a quedar engañados. Y está hablando de aquellos, por supuesto, los que tropiezan, que dice la Biblia, no van a ser salvos. Sí, porque no está hablando de restauración, aquí está hablando de lo que va a pasar en los últimos tiempos, que la iglesia va a ser disminuida. Muchos se van a convertir también, pero de los que militan, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué pasa con un cristiano que el amor de Dios en ellos se enfría? ¿Qué pasa? Yo no sé si sea cómodo hablar de esto, pero yo necesito hacerlo. Porque hermanos, yo creo que esta es la iglesia de los últimos tiempos. Yo no peco con creer que a mí me va a tocar ver la venida del Señor. Si usted quiere creerlo, pues puede creerlo, y si no, no peca, pero póngase abusado nomás. Amén. Estoy hablando como sonorense, hermano, ¿no? Entonces, a mí me conviene. Pablo pensaba así. ¿Y cuándo dejó de pensar? Cuando ya le estaban esperando para cortar la cabeza. Él dijo, que no la voy a librar. Pero si usted está en el hospital y le dicen, te quedan, ¿qué? Tantas horas de vida, a lo mejor yo diría, bueno, pues sí, yo creo que yo no me va a tocar ver la venida, pero yo todavía creo, pues. Amén. Y entonces por eso también es pertinente y es una responsabilidad mía como pastor hablar de lo que dice la Biblia respecto a los últimos tiempos. Le mencioné 3 condiciones o 3 tipos de cristianos de los últimos tiempos que no van a perseverar hasta el fin. Que son los que tropiezan. Bueno, le tengo que preguntar, ¿por qué tropieza alguien? Piense usted, cuando se ha tropezado, ¿por qué se ha tropezado? Hablando físicamente, ¿no? Porque va distraído. ¿Por qué más? Se descuidó. ¿Qué más? Por atención. Se le dobló el pie, dice, ¿no? ¿Cuál otra razón?
¿Está pendiente? Pues por supuesto, por supuesto, ¿verdad? Otra condición, ¿por qué? ¿Por qué alguien tropieza? Ni modo, me estoy deteniendo aquí, pero no ya sé. No va viendo el camino. ¿Cuándo es más fácil no ver el camino? Se le voy a poner más fácil, ¿no? En la noche, si no trae luces el carro, o usted no lleva lámpara y va caminando, ¿qué le puede pasar? Se tropieza y se cae. No hay luz. ¿Okay? Recuerdo una vez que iba yo apurado a la escuela. Por la banqueta, iba caminando apurado, ¿no? Y no iba viendo para enfrente. Por la banqueta iba, ¿no? Y en ese tiempo se usaban mucho los aires de ventana. Pues ya no necesito decirle más. Y apurado iba yo. Pues con la fuerza que iba, apurado así. Y luego filoso para que está nuevo el aire, ¿no? Con toda la fuerza, ¿no? Como me abrí aquí, ¿no? Allá caí del impacto, para atrás, pues del impacto. Y en lugar de sobarme, volteé a ver quién me estaba viendo primero, ¿no? Y ya después me sobé, ¿no? Bueno, hermanos, el Señor no está justificando al que tropieza ahí. Y muchos tropezarán en aquel día. Y hermanos, esto es una advertencia de Dios para la iglesia. Porque Dios no quiere que tropecemos. El que lleva luz no tropieza. El que va pendiente no tropieza. El que va atento no tropieza. A menos de que usted se quiera tropezar de adrede, pues. Pero si el Señor dice, muchos tropezarán, entonces usted se quiere tropezar y caer y ya no levantarse. Entonces el Señor le habla a usted. A usted le está hablando el Señor con esta palabra. Y dice, vendrán falsos maestros y falsos enseñadores y entonces los llevarán en pos de otras doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios, dice la Biblia. Entonces, ¿y saben quiénes van a ser engañados? Los cristianos. Los otros ya están engañados, hermanos. Ya están engañados. Y usted puede ir a un montón de lugares y está la gente engañada. Pero que en la iglesia la gente sea engañada por falsas doctrinas. ¿Por qué alguien puede ser engañado con falsas doctrinas? ¿Por qué? Porque no conoce la escritura. Le dicen tal cosa, y se va con la finta. Cree lo que no dice la Biblia, pues. Pero los cristianos, yo me he dado cuenta, hermanos, que compañeros de trabajo y todo, encumbrados, gerentes y directores, no conocen la Biblia. Pero bueno, digo yo, pues no son cristianos, ¿no? Pero que los cristianos estemos caminando contrario a la palabra de Dios. Y todavía no vienen los falsos engañadores. Y usted ya está caminando fuera de los propósitos de Dios. Pues imagínese qué será cuando empiecen los falsos engañadores. Amén. Y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Pero de muchos ¿qué? Muchos ¿quiénes? Cristianos. No dice aquí, pero se refiere a ellos. Los otros ya están fríos de antemano. Entonces, yo le pregunto a usted, el que tropieza, el que es engañado y el que se enfría, está hablando la Biblia aquí, en los últimos tiempos, la iglesia tendrá merma por causa de todas estas cosas. Pero dice al final de este pasaje, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿quién es el que persevera hasta el fin y que es salvo? El que no tropieza, el que no es engañado y el que no se enfría. Ya puedo terminar la predicación aquí ya, pero todavía no termino. Hermano, mire, si a usted le entusiasma el hecho de que Cristo viene por la iglesia, que en un momento a otro el Señor aparecerá en las nubes, amén, y la iglesia oirá. Cuando digo la iglesia me refiero a los cristianos que van a ser fieles al Señor hasta el último momento.
Entonces van a oír el sonido de la trompeta. Y al oír el sonido de la trompeta, ¿qué dice la Biblia? Que nuestros cuerpos serán levantados para ir a encontrar al Señor en las nubes. Así dice la Escritura. Pablo lo dice ahí en Tesalonicenses. Y entonces, si usted se entusiasma con estas cosas, se anima, se alegra. Pablo dice, regocijaos con estas palabras. Pero algunos no se regocijan. Algunos les da miedo. Algunos se preocupan. Algunos dicen, Señor, no vengas todavía. Otros se mofan de estas palabras. Entonces, si usted le pasa como a los segundos, que se asusta, se entristece o se preocupa, usted todavía no está preparado. Usted necesita arreglar cuentas con el Señor. No se quede así. Arregle su vida, ¿verdad? Y entonces empiece a alegrarse porque Cristo viene por la iglesia. Amén. Tenemos que estar nosotros alegres y amando, como dice Pablo, y a todos aquellos que aman su venida. Amén. Dice, el mismo Jesús dijo estas palabras, dijo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, no es garantía que en una pareja, como nos queremos mucho y como nos amamos mucho, ¿verdad? No importa cómo sea ya, mientras mi esposo o mi esposa esté preparada, yo me agarro ahí del brazo y me voy con él. ¿Verdad que no? El uno será tomado y el otro será dejado. O porque mi papá es una gran persona, o mi hijo. No, nadie se puede apoyar en otro. La salvación es personal, es individual. Amén. Entonces, hermanos, los que van a oír el sonido de la trompeta final son aquellos que están velando. Están velando, están orando, están amando su venida, están preocupados en el buen sentido, buscando cumplir con los preceptos de la palabra de Dios, preparados para el día de su venida. ¿Y quiénes son los que no van a oír el sonido de la trompeta? ¿Quiénes son? Que no velan. Los que están preocupados por otras cosas que son terrenales y no eternas. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Distracciones, como se decía ahorita, el hecho de acumular, ¿sí? El hecho de buscar el placer, ¿sí? Dice, sucederá como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Casándose, dando en casamiento, haciendo pachanga por aquí, por allá. Y no que no se case la gente, pues, ¿verdad? Está bien, pero uno tiene que en medio de todo esto ha percibido que lo principal es saber que Cristo viene por su iglesia. Amén. Entonces, hermano, antes de que venga, fíjense bien lo que le voy a decir. Antes de la venida del Señor, se va a empezar a desarrollar un ambiente tremendo de apostasía. ¿Sabe usted qué quiere decir apostasía? Es negar la fe. Eso es apostasía. Negar lo que yo creí. ¿Sabes por qué el Señor le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Entonces, cuando uno viene al Señor, conoce al Señor, se enamora de Dios, le sirve con todo el corazón y sirve en su obra y todo esto, pero viene el enfriamiento espiritual si nos descuidamos y empezamos a perder esa pasión, ese fuego de Dios, esa presencia del Espíritu Santo. Y entonces al rato nuestra vida puede decir, pues sí, yo creía en esas cosas, pero ya no creo tanto, ya no me preocupa tanto. Y el no preocuparme tanto hace que yo empiece a caer en lo que se llama apostasía, negar mi fe. Pues ya no creo tanto, sí creía, pero si usted creía en el rapto antes, creía que Cristo venía por su iglesia, ahora ya no cree tanto. No, pues no estoy seguro si realmente irá a pasar esto o no, ¿verdad? Pero empieza a perder esa efervescencia, ¿verdad? Y esa confianza en Dios, y entonces la vida se va por otro rumbo. Y esto va a empezar a pasar en los últimos tiempos.
si no es que ya esté pasando. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es velar? Es una palabra importante. ¿Qué es velar? Dice la Biblia, dijo el mismo Señor en el Evangelio de Lucas 21, dijo, velad pues, fíjense bien, velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo? Todo tiempo, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre, o sea, delante de Cristo. Estar de pie o en pie delante de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Estar de pie sirviéndole al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para lograrlo? Estar velando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de estar de pie y ser librados de todas las cosas que vendrán. Yo le decía ahorita de la apostasía, de la frialdad espiritual, del engaño, del tropezadero. Amén. Entonces, vienen cosas muy fuertes para la iglesia. No quiero alarmar, pero usted ya lo está viendo ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que está empezando a haber, hermanos, leyes tremendas en el Congreso. Ahorita está en la mesa del Congreso en Sonora, porque ya está en otros estados y en otros países, pues no se diga, que a la persona que la encuentren dando terapias de conversión, 6 años de cárcel. ¿Sabe qué es terapia de conversión? Los psicólogos de aquí sí saben, pero usted no sabe. Terapia de conversión es que yo le diga a alguien que no tiene definida su identidad sexual, yo le diga, ¿sabes qué? Tú como hombre debes comportarte como hombre, y tú mujer como mujer debes de comportarte como mujer, porque la Biblia dice que el hombre que se ayunta, se acuesta con otro hombre, es pecado. Aquí dice la Biblia lo dice. Entonces, si esta ley se aprueba, yo voy al bote aquí. ¿Quién me va a llevar tacos al bote? Esas leyes vienen ahorita. Sí, ya están por aprobarse, ya están aprobadas en otra parte. En Sonora, que sepa todavía no, porque si ya se aprobó y no me di cuenta yo, pues quién sabe cómo me pase ahorita ratito. Entonces, vean cómo las leyes que vienen tiempos de persecución para la iglesia. Todas las leyes que están ahorita en el Congreso, en la mesa, están tirando para que el evangelio sea perseguido. El que predica, el que habla. Y entonces muchos, ¿qué van a hacer? Callarse la boca porque no quieren ir a la prisión. Yo le pregunto a usted, ¿usted se va a callar la boca? Y luego, pero y luego, ¿cómo le va a hacer la familia, el trabajo? ¿Y cómo le va a arreglar esto? Entonces, vean ustedes cómo está a punto de venir persecución a la iglesia. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice, velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos. Aquí entra lo de dignos. Dios sabe lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Dios sabe que estamos haciendo bien y hasta dónde somos capaces de hacer las cosas para honrarlo a Él en todo momento. ¿Sí? Entonces, muchos van a renunciar a su fe. No, ¿sabes qué? Pues yo ahí la dejo, mejor yo me quito de problemas, me voy para mi casa, me encierro, ¿verdad? Y me pongo a ver películas de Netflix y se acabó el problema. Pero eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Pero hermanos, afortunadamente muchos otros estarán firmes en la fe, velando en todo tiempo, pendientes de las señales que Dios ya dio en su palabra para el día de su venida. Amén. Los cristianos que están destinados a ser fieles hasta el final, están afinando su oído espiritual porque ellos quieren irse con el Señor. Amén. Le pregunto a usted, ¿está usted preparado para estar de pie frente al Hijo del Hombre cuando el Señor venga en las nubes? ¿Está usted preparado o todavía nos falta algo? ¿Estamos seguros porque vienen tiempos muy complicados? Amén. Si nosotros no estamos pegados a Cristo, ¿cuándo se está pegado a Cristo? Los domingos a las 12 ahí voy a estar. Y el otro domingo también. Así será. Dijo el Señor, yo soy la vid,
vosotros sois las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El cristiano que permanece hasta el fin de los tiempos será aquel que esté pegado a Cristo todos los días. Aquel cuya rama esté dando fruto. Porque ¿qué pasa si una rama está despegada del tronco? ¿Va a dar fruto? Se seca y no da fruto. Y entonces, hermano, yo le comento esto porque si usted no está pegado al Señor, yo le pregunto, ¿se nota cuando una rama está despegada del tronco? ¿Cómo se da cuenta usted? ¿Se nota en el color? ¿Se nota que no tiene fruto? ¿Y qué hace usted con esa rama? La Biblia dice más feo. Dice, es cortada y se seca, es cortada y es echada al fuego. Y no crea que nomás lo dice porque sí, esa palabra es echada al fuego. Amén. Y hermanos, quiero decirle lo siguiente. Si usted es de los que quieren perseverar hasta el fin, porque estos son los que van a ser salvos, hay un salmo que es muy interesante, que usted lo ha escuchado, que es el Salmo 91. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que dice así? Y más adelantito, me voy a regresar otra vez al versículo primero, que así dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelantito, en el mismo Salmo 91, el versículos 11 y 12 dice, oiga bien esto, dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahorita hablábamos de tropezar, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cómo podemos hacerle para no tropezar? ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabes qué dice? A sus ángeles mandará. ¿Quién? Dios mandará a sus ángeles para que estén alrededor de ti, para que no tropieces. ¿Tú crees eso o no lo crees? Si tú ahorita hablas de ángeles, van a pensar que eres brujo, que eres ¿cómo se llama? Que lee las cartas y esto. Pero la Biblia habla aquí de qué es lo que ocurre. ¿O no la acabo de leer ahí en la Biblia? Pero hermanos, es muy importante lo que estamos diciendo, porque dice el que habita. El que habita. A mí me parece que es incorrecto el nombre que le pusieron los hoteles a los cuartos. ¿Verdad? ¿Cómo le llaman? Quiero rentar una habitación. Y no es habitación. En el original de la palabra, habitar es permanecer. Amén. Es permanecer. Es lo que me permite habitar. Permanezco. Amén. Ese es el contexto en el Salmo. El que habita, el que permanece, el que tiene comunión, el que depende, el que confía, el que amista, el que intima. Eso es habitar. Y entonces aquí, hermano, leemos a lo mejor muy rápido el salmo, el que habita, cuando estoy nervioso y todo ahí, lean el Salmo 91, pero no es así la cosa. El Señor está diciendo, si alguien habita, ¿sí?, bajo mi abrigo, yo voy a enviar ángeles que guarden alrededor de mi hijo y mi hija, el que está bajo mi cobertura. ¿Sí? Dice, morará bajo la sombra. ¿Y sabes qué es la sombra? Es protección, es guianza, es bendición, es todo esto. Dios envía bendición al que está buscando habitar bajo, ¿verdad?, en la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Hay un salmo que, aunque no lo dice exactamente igual, pero lo leía ahorita, ¿quién lo leía? ¿Quién? Tania, ¿verdad? El Salmo 133, Tania mencionaba, ¿verdad? Y dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso, ¿qué? Es habitar.
el hotel, ¿cuántos días se renta? Normalmente, veo, un día, 2 días, 3 días y vámonos, ¿verdad? 2, 3 pantaloncitos ahí, se me hacen muchos. Algunos van con la misma ropa y salen con la misma, ¿no? Porque en un hotel va de pasadita. Eso no es habitar. Y hermanos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es? Existe, hermanos, el perfil de la iglesia de los últimos tiempos que no va a ser salva, que no va a ser levantada, la iglesia que está en el contexto socio-religiosa. ¿Sabes qué es eso? Donde socializo, donde tengo amigos, donde me paso muy bien, y eso está bien. Pero el punto que estamos hablando aquí es el que habita, el que vive lunes, martes, miércoles, mañana, tarde, noche, todos sus asuntos, ¿verdad? Tiene comunión, permanece. Ese es la iglesia de la cual el Señor dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Suena así como muy condicionado, ¿sí? ¿Sí? Y hermanos, a mí como pastor no me gustaría que usted tuviera sorpresas desagradables a última hora, porque la palabra de Dios es clara, pues. Amén. O yo te pregunto, ¿acaso no valió mucho la pena que Cristo fuera a la cruz del Calvario para darnos salvación? Y entonces, hermanos, dice Pablo, dice la Escritura, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Así dice la Escritura. La religión se ha relajado. Amén. Y entonces tenemos que hablar, hermanos, de los que perseveran hasta los últimos tiempos. Pablo decía estas palabras. Segundo de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita. ¿Sabes qué es militar? Está militante allí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Dios anhela que tú lo busques. Dios anhela que tú te pegues a Él. Dios anhela que tú des fruto. Dios anhela que la savia de su espíritu corra por tu vida todos los días. Y que esa savia de su espíritu, dice también el Señor, sean santos porque yo soy santo. Y entonces, ¿quién es la iglesia del Señor? La que busca la paz y la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren la protección del Señor? Pero hay una condición, hay un precio. ¿Cuál es? Habitar al abrigo del Altísimo. Amén. Y hermanos, cuando hablamos de habitar y de tener protección de parte de Dios, ahorita mencionábamos que el Señor a los que están bajo su abrigo, dice, manda a sus ángeles. ¿Se acuerdan? Para que tu pie no tropiece en piedra. Suena así como medio religiosón, ¿no? Pero es real, real. Me recuerda cuando Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, por estar predicando el evangelio, fue capturado por las autoridades y lo metieron al bote. Yo digo bote, ¿no? Porque sí se entiende mejor, ¿no? No voy a decir a la penitenciaría, ¿no? Al centro de rehabilitación, pues no, suena medio raro, ¿no? Readaptación, no, al bote lo metieron. Pero no solamente lo metieron al bote para sacarlo otro día. Sí lo iban a sacar otro día, pero ¿saben para qué? Para cortarle la cabeza. Esa era la sentencia al siguiente día, porque ya entró tarde, ¿no? Y cambiaron de turno, le salvó la noche, ¿no? Pero otro día lo iban a ejecutar. Pero hermanos, como dice la Biblia aquí, a sus ángeles mandará, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en la medianoche? Y Pedro, hermanos, en la confianza que tenía en Dios, como diciendo, si muero, pues que muera, estaba profundamente dormido en la cárcel. El ángel batalla para despertarlo, ¿no? Casi mandan a otro ángel, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no puedo despertar. Pues lo movió a Pedro ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándale, salte porque el Señor quiere que sigas predicando. Y cuando el ángel lo toma, se le caen las cadenas y no hay llave ni qué nada. Se le cayeron las cadenas. Salió, cruzó la primera puerta, la primera guardia, la segunda puerta, y como si nada, que va caminando y se abren las puertas. Así se abrían las puertas de hierro, ¿no? Que tenían soldados muy acá, muy valientes, y ni cuenta se dieron. Por la presencia de Dios salieron.
Y cuando ya estaba en la calle, le dice el ángel, apúrale. Y el ángel se va para una parte y Pablo se va para donde estaba la iglesia orando. Perdón, Pedro llega y están orando los hermanos: Señor, que no le corten la cabeza a Pedro. Y Pedro tocando la puerta y no le hacían caso, ¿no? Porque ahí estaba. Lo que quiero decir, hermanos, es que como esta palabra que estoy diciendo aquí es el mismo Dios, pues. El mismo Dios. Lo que pasa es que a veces Dios nos permite ver ángeles y otras veces nomás actúan sin que los veamos. Pero mucho me temo que en la iglesia de los últimos tiempos, yo le voy a creer. Si usted me dice que vio un ángel, yo le voy a creer. Nomás dígame la verdad, no más de otra cosa. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque aquí Pedro vio al ángel, habló con él, lo tomó de la mano, sintió al ángel. Amén. Ese es el Dios al cual servimos, que envía a sus ángeles para que nos protejan y para que nuestro pie no tropiece en piedra, ya sea por físicamente o espiritualmente también. Pero tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesús fue enfrentado por Satanás ahí una y otra vez, ¿se acuerdan? Y en todo momento Jesús le decía: escrito está. Y lo estaba tentando en muchas tentaciones. Y al final, cuando Jesús venció en cada una de ellas, dice que Satanás se tuvo que ir y vinieron ángeles y le servían. Amén. Así dice la Escritura. Vinieron ángeles y le servían. Pero de ángeles, hermanos, está lleno la palabra de Dios. Cuando Daniel estaba orando, ¿se acuerdan? Intercediendo por su nación, vino el ángel, le dijo: desde que dispusiste tu corazón para clamar, fue escuchada tu petición. Era un ángel del Señor que estaba hablando con Daniel ahí. Y hermanos, usted se pone a leer, hay un montón de cosas en la Escritura. Yo he escuchado testimonios actuales donde alguien dice: vi un ángel, yo lo vi. Yo sé que no me van a creer, pero yo lo vi. Bueno, pues usted ahora, yo le quiero decir, crea estas palabras. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, Dios enviará ángeles. ¿Los vas a ver o no los vas a ver? Pero, hermanos, la promesa es de Dios a través del Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a donde vayas, Dios estará contigo. Porque vas a ir a lugares que honran a Dios. Porque vas a ver cosas que honran a Dios. Porque vas a oír cosas que honran a Dios. Porque vas a hacer negocios que honran a Dios. Porque vas a tener amistades que honran a Dios. Amén. Y entonces los ángeles estarán ahí por todas partes. Por todas partes. Estaba ahí Eliseo, ¿verdad? Y tenían un ejército en contra. Y entonces Giesi, el criado de Eliseo, estaba bien asustado. Nos van a pegar una pela aquí, nos van a matar. Y entonces, ¿qué dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos a Giesi para que vea el ejército que está con nosotros. Amén. Y cuando el Señor le abrió los ojos al criado, se pegó otro susto, ¿no? Afortunadamente, pues de los nuestros, ¿no? Era una multitud de guerreros, ¿verdad? Ángeles. ¿Qué otra cosa? Amén. Pero hermanos, que Dios no necesite abrirte estos ojos materiales para que tú lo creas. Que ángel, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Tú tienes que caminar pensando que llevas protección divina alrededor de ti. Y hermanos, la Escritura habla cuál es la función de los ángeles. En el Salmo 103:20, mira lo que dice. Dice: bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Eso hacen los ángeles. ¿Qué hacen los ángeles? Son poderosos porque Dios les da poder, pero ejecutan su mandato. ¿El mandato de quién? De Dios. Dice: y obedecen la voz de su palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros clamamos a Dios, no necesariamente que Dios venga. Aquí lo decía el Salmo. ¿Qué dice? Manda a sus ángeles ministradores de las decisiones de Dios en favor nuestro. Y lo dice el escritor del libro de Hebreos 1:14. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué son entonces los ángeles? Espíritus, claro está, pero son enviados por Dios para ministrar
o para traer servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes de aquí son herederos de salvación? Pues en favor de ustedes están, el Dios envía ángeles. Amén. No es una nueva doctrina la que estoy diciendo, hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo ahorita, hermanos? Porque en estos tiempos cada vez más difíciles usted va a necesitar la ayuda de ángeles. No tiene que decir, ángeles vengan. No tiene que decir a lo mejor esto. Usted dígale al Señor. ¿A quién le pedimos? A Dios. ¿Y a quién envía el Señor? A sus ángeles. Usted puede decir, y Dios mismo no puede venir. Es asunto de Él. Usted pídale a Él. Pero yo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios aquí también. Dios puede venir, sí. Puede enviar ángeles, claro. Amén. Cuando el Señor le dijo el ángel de Jehová le dijo a Ananías, ¿qué le dijo? Ananías, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha. Ahí es tu nombre que está orando, ¿verdad? Ve y ora por él y va a recibir la vista. Todo esto, un ángel diciéndole, ¿verdad? ¿Por quién fue enviado ese ángel? Por Dios. Amén. Entonces vean cómo el Señor nos habla de muchas maneras. Pero hermanos, cuando nosotros estamos alineados con los propósitos de Dios, con los preceptos de Dios, todo esto nos va a empezar a pasar. Si no es que ya nos haya pasado. Si estamos alineados con los propósitos de Dios, no le sorprenda que cosas de estas le empiecen a pasar a usted. Amén. David, el rey David decía, Señor, salía a la batalla, ¿quieres que pelee contra este pueblo? No, le decía, todavía no. ¿Entro por aquí? No. ¿Con esta estrategia? No, mejor con esta. Y él era guiado por Dios. Y el ángel de Jehová iba delante de David antes de pelear una batalla. Cuando Pablo iba a predicar, salía a predicar y el Señor le decía, no entres a esa aldea, tampoco aquella, pero sí iba a predicar. Pero el Señor sabe lo que hace y por qué todavía no. Y yo le pregunto a usted, ¿estamos siendo alineados con los propósitos de Dios o hacemos lo que nos da? Hasta ahí le digo yo nomás. ¿Qué hacemos? Amén. Y hermanos, no hay manera de que yo haga la voluntad de Dios si no estoy bajo el abrigo del Altísimo. Si no soy como el pámpano, la rama que está pegada todos los días al tronco, en esa intimidad, comunión, buscando estar viviendo los principios, en los mandamientos, en lo que la Escritura dice. Eso es estar bajo el abrigo del Altísimo. No es rezando una oración, no es poniendo la Biblia abajo de la almohada, no es poniendo la Biblia abierta en el Salmo 91 junto cerquita de mí para que me proteja. Eso no es. Es que tu vida, que en mi vida estén siendo apercibidas de todo lo que dice la Escritura, para que yo sea digno de ser librado de todas las cosas que van a venir. Amén. Estamos entrando, hermanos, a un tiempo, la iglesia, creo yo, si estamos acercándonos a los últimos tiempos, esto va a dar un giro, va a dar un cambio muy, muy notable, ¿verdad? Y hermanos, la iglesia tendrá que depender de Dios, la verdadera iglesia. El verdadero cristiano tendrá que depender de Dios, absolutamente. Por alguna razón, hermanos, por alguna razón, va a pasar que yo le decía ahorita que vamos a dar como un vuelco, de que hay tiempos donde la iglesia puede vivir en simulación. ¿Sabe qué es simulación, verdad? En una apariencia. Y como que no pasa nada, pues. Bueno, Dios sí sabe, ¿no? Pero no se nota. Muy bien, yo voy, vengo, hago. Pero el Señor va a cernir la iglesia. ¿Sabe qué es cernir, verdad? Pasar por filtros. Amén. De tal manera, hermanos, que si nosotros no estamos sobreviviendo, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiere que se haga, yendo yo a donde Dios quiere que yo vaya, diciendo las palabras que yo tengo que decir a otro, si no somos en esa manera incondicionales para Dios, me temo que no vamos a sobrevivir para ser, como dice la Escritura, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no está siendo movido por Dios para esto, si Dios te habla para decirte algo, ¿qué harías tú? Como le dijo a Ananías, ve a la calle que se llama a la derecha y ve con el sicario ¿verdad? Y le vas a decir,
Ananías se sorprendió porque era sicario Pablo, Saulo de Tarso. Se asustó humanamente y como que le dijo al Señor, no me hagas esto, pues. Tengo familia chiquita, ¿sabe qué pensaría, no? Tengo hijos todavía en la escuela y me va a matar este. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, ¿cuántas cosas el Señor nos querrá decir usándonos, verdad? Y que nosotros digamos, no voy a ir. No voy a hacer esto, no voy a ir para allá, no voy a ir para acá. No voy a decir lo que tú digas. Y hermanos, si no somos de estas personas, no vamos a sobrevivir. Tal vez este mensaje sea medio raro, ¿no? Pero yo se lo tengo que decir, hermano. El atalaya, ¿qué es el atalaya? El que anuncia lo que viene para la iglesia. Anunciar lo que viene para la iglesia. Si después de que yo le diga esto, usted se apercibe y usted diga, yo me voy a pegar, yo me voy a meter bajo el abrigo del Altísimo y voy a empezar a ver mi vida viviéndola conforme a los principios, a los mandamientos, a la escritura, a la sensibilidad espiritual, a la intimidad con Dios. Me voy a meter. Pues qué bueno que lo haga. Pero si usted no lo hace, yo estoy librando esa responsabilidad como atalaya delante de Dios. Amén. Yo también les quiero decir que en este tiempo, la iglesia del último tiempo tiene que cambiar una manera de dar gracias a Dios también. Actualmente, y no que esté mal, pues, pero ¿cómo es nuestro agradecimiento a Dios? No es censura ni es crítica, está bien. ¿Cómo agradecemos a Dios? ¿Cómo agradecemos a Dios? Bueno, doy gracias a Dios porque me aumentaron el sueldo. Y aplaudimos, ¿verdad? Sigamos aplaudiendo. Doy gracias a Dios porque se me quitó el dolor. ¿Ah? Porque oraron por mí y se me quitó el dolor. Doy gracias a Dios porque mi hijo lo admitieron en la universidad. Estábamos orando y doy gracias a Dios porque yo no sé. Sí, me estoy explicando. Estamos dando gracias a Dios por lo que Él hace en mi vida, por lo que Dios me da a mí. Y Dios me dio, y Dios me dio. Y mientras Dios no me da algo, yo no doy gracias a Dios. Y si le preguntaran, dijeran, oiga, hermano, pase usted. No, hermano, es que últimamente Dios no me ha dado nada. Entonces no voy a dar hasta que me dé Dios algo. ¿Sabes por qué daban gracias a Dios los primeros cristianos? Porque Dios les permitió sufrir azotes por estar predicando el evangelio, por ser tomados por dignos de ser predicadores en medio de la tribulación. Y con el ardor, ¿verdad?, de la piel abierta en su espalda, estaban gozosos, derramando sus lágrimas, agradecimiento y dolor físico. Señor, gracias por haber sido tomado como digno de sufrir por tu causa. Por eso daban gracias. Y oraban por los hermanos, dando gracias a Dios porque fueron librados de la muerte, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que ya no les dieran azotes, no, para que salieran otra vez a predicar el evangelio. Y hermanos, ¿no le parece que nosotros deberíamos de empezar a decir gracias, Señor, porque fui a donde me dijiste que fuera? Y me maltrataron allá. Me echaron agua tibiecita, no, qué tibiecita, ¿no? Porque cuando tú me dijiste esto, yo fui y lo hice. Porque yo fui y dije lo que tú me dijiste que dijera. No estaremos atorados en esa parte. No estaremos limitando nuestro agradecimiento. Usted vete hacia el libro de los Hechos y se va a dar cuenta que el agradecimiento de la iglesia primitiva era porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Es por lo que ellos estaban haciendo en favor del reino de Dios. No porque Dios me da y me da y me da. Dios lo hace de todas maneras. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y muchas cosas, todas aquellas que sean realmente necesarias para ti, Dios las empezará a añadir a tu vida. A veces, hermanos, de verdad, ya después de lo que yo he dicho aquí, a lo mejor ya tenemos que pensar un poco más cómo agradecemos a Dios. Amén.
Porque Dios me dio un carro, pero cuando se ponchó el carro ya no estoy contento. O porque se le amoló la transmisión al carro, pues ya que voy a agradecer. Para eso me diste el carro, ¿no? Como Jonás, ¿no? Gracias por la calabacera, ¿verdad? Que me está dando sombra. Y se secó la calabacera y estaba renegando en contra de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿cómo tiene que ser el agradecimiento de la iglesia destinada a perseverar hasta el fin? Gracias por los azotes que me dieron, 39 azotes, 40 menos 1. ¿Cómo voy a agradecer? Malvados estos que me hicieron esto. Rara la forma de agradecer. Yo le pregunto, ¿por qué no descubrimos cómo Dios quiere que agradezcamos ahora? No porque no le agradezca algo bueno que hizo, pues, pero amén. Pero hermanos, los hijos de Dios que entregaron sus vidas con enfermedades, azotes, ¿cómo se llama? Naufragios. Pablo lo dice, todo lo que le pasó, y dice, gracias a Dios por todo. Amén. ¿Qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como diciendo, hago lo que está en mí, hago la voluntad de Dios. A donde me mande, yo voy. Y hermanos, en este sentido, yo les pregunto, si estamos yendo a donde Dios nos manda. Tal vez usted diga, pues que no me mandó a ninguna parte a mí. Y el Señor ronco, ¿no? De estarnos mandando a... Bueno, no se enronquece, pues, pero es una forma de decirlo. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor algo? Y a veces los oídos de nosotros se han cauterizado. Porque Dios nos habla una vez, y dos, y tres, y cuatro. Así como los niños, cuando la mamá está hablándole, los niños ni la oyen a la mamá. ¿Cuántas veces dice el Señor, quise cubrirte, ¿no? Juntarte conmigo como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Amén. Hermanos, cuando vengan esos tiempos fuertes de tribulación, no se asuste la iglesia que está bajo el abrigo del Altísimo. Porque en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de cuántas cosas que pueden pasarle a la iglesia por todo lo que va a venir, vamos a tener paz. ¿Cómo la ve? Vamos a tener paz. Si usted no tiene paz, algo está mal ahí. Amén. Porque, hermanos, dice la Escritura, el mismo Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios da no depende del dinero, no depende de la salud, no depende de las influencias o de las palancas, no depende de que lo tengo todo seguro, no depende de eso la paz. Tienen todo. Y mi pregunta, ¿tendrán paz? ¿Tendrán paz? No me diga usted porque no sabemos, pero lo más probable es que no. Amén. Pero hermanos, cuando tenemos al Señor, tenemos paz. Y dice Pablo a los filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tendremos paz. Es un elemento que usted debe de considerar, porque dice, ¿y qué tal si yo voy y hago y luego me pasa esto? No se preocupe, porque va a tener paz. Amén. Fíjese, hemos mencionado muchas cosas que tienen que ver con meterse al abrigo del Altísimo. Amén. Si usted lo cree, usted va a tener paz. Si usted lo cree, habrá ángeles a su alrededor siendo ministradores en favor suyo. Amén. O quiere verlos usted, los ángeles, o no necesita verlos. No necesita. Pero hermanos, dice la Biblia, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Amén. Quiero decirte que Dios anhela porque nos ama. Dios anhela que tengamos una vida de intimidad con Él, porque nos ama por eso. Porque Él sabe también que cuando nosotros no tenemos una vida de intimidad con Él, nos va a ir mal por eso. Y Dios no podrá hacer nada por eso. Amén. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Si tú sufres consecuencias por estar fuera de la cobertura de Dios, Dios no tiene la culpa, porque Dios es soberano.
Dice la Escritura, a ver, dice el Señor, yo estoy a la puerta del corazón, de tu corazón, y estoy llamando. Si alguno, fíjate, abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ahora vamos a decir lo contrario. Si yo estoy tocando la puerta y tú no abres el corazón, si tú no te metes bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Dios está obligado contra su propia naturaleza como Dios a hacer lo contrario. Él no se va a contradecir en su palabra, pues. Si alguno dice, es una condición, ¿sí o no? La condición. Entonces, para que tú tengas el favor de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios, que tú puedas permanecer hasta el final de los tiempos, hay condiciones bíblicas, condiciones de la palabra de Dios aquí. Porque si no, Dios fuera mentiroso. Y tú dices, no importa cómo viva yo, Dios es bueno. Es mentira eso, no es cierto. No importa que como yo viva, Dios es, sí es bueno, pero también es justo, también es verdadero. Amén. Y las promesas, hermanos, no son para cualquiera. ¿No sabías tú eso? Las promesas, ¿para quiénes son? Pásame la Biblia nomás tantito, por favor. ¿Sabes para quién son estas miles de promesas que están en la palabra de Dios? Miles de promesas. ¿Para quién son? Para el que sea. Para el que sea. Para el que viva como sea. ¿Para quién? Para el que cree, para el que vive, para el que aplica, para el que sirve, para el que confía, para el que intima con Dios, para el que vive conforme a la Escritura. Dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Pero no para cualquiera. Y hermanos, como pastor tengo una responsabilidad hablar con la verdad, porque la verdad dice que, ¿qué dice de la verdad? Os hará libres. La verdad. Y el diablo trabaja perfectamente bien en este tiempo, haciendo creer a la gente que está sirviendo a Dios, que está bajo la cobertura de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, y son mentiras. Amén. Entonces el que cree en mí, creer significa obedecer también. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién da testimonio de los ríos que están corriendo? La persona misma. Por eso, hermanos, yo no quisiera ser un cristiano que simula ser un cristiano, que parezca ser un cristiano. No me conviene a mí, pues. ¿Por qué? Porque yo voy a traer ruina a mi vida, ruina a mi esposa, ruina a mi familia, a mi casa, porque yo no me meto como el Señor dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, ya que usted entendió la definición de habitar, ¿quiere habitar o quiere estar 2-3 días como en el hotel? Habitar, ¿verdad? Eso es lo bonito. Y hermanos, habrá una confianza tremenda. ¿Por qué creen ustedes que en el Coliseo Romano los cristianos, cuando le decían los autoridades romanas, reniega de Jesucristo y ahorita te dejamos libre, te vamos a echar a los leones ahí, ¿no? Porque ya habían echado a otros? Miraban cómo descuartizaban a los cristianos en el Coliseo Romano. Échame. Puros bienes he recibido del Señor, para que ahora venga a negarlo. Y le soltaban los leones ahí, despedazaban a los cristianos. Y entre más sangre se derramaba, más cristianos más personas se convertían al cristianismo. Porque decían, algo bueno hay en esto, que la gente quiera dar su vida por esto. Amén. Por eso creció el evangelio. En lugar de frenar el cristianismo, lo expandieron, porque la fe prendió en mucha gente. Amén. Entonces, hermano, que tu fe, que tu convicción sea algo que valga la pena vivir por esto, pero también morir por esto. Amén.